Queridos hermanos y amigos, shalom para todos y para todas. Deseamos que el Eterno les bendiga y le guarde a usted al junto de toda su familia. Como siempre, agradecido del Eterno que nos da la oportunidad de poder compartir el conocimiento de su palabra. También le damos las gracias a usted por la cual usted dedica tiempo de su vida para aprender y compartir juntamente con nosotros, de manera que le damos la bienvenida una vez más a su canal Conozca la Verdad. En esta oportunidad queremos hablar un poco acerca de la destrucción de Sodoma. ¿Por qué destruyó Dios la ciudad de Sodoma y Gomorra? Dentro de la teología cristiana, cuando hablamos de la destrucción de Sodoma y Gomorra, se debe al acto inmoral de la homosexualidad, conforme a la teología cristiana. Sin embargo, no existe hasta el día de hoy una prueba, un dato, una confirmación histórica, científica, arqueológica, que demuestre de que para aquellos tiempos a los que hace alusión el relato bíblico existiera la homosexualidad. Sí existía el acto de que un hombre penetrara a otro hombre, pero no de penetrarlo por satisfacción, por deseos carnales, sino que un hombre penetraba a otro hombre para envilecerle, para humillarle, para maltratarle. La vergüenza más grande o la humillación más grande que podía sufrir un hombre en los tiempos de la Biblia era de que otro hombre lo tomara, lo colocara o lo posicionara como una mujer y lo penetrara de manera sexual. ¿Por qué razón? Porque en los tiempos de la Biblia, de manera directa lo voy a decir, predominaba el machismo. ¿Estoy diciendo que el Dios de la Biblia es un Dios machista? No. ¿Estoy diciendo que la palabra de Dios apoyaba el machismo? No. Pero los hombres como tal, hablando de manera cultural, eran muy machistas, así fueran temerosos de Jehová, así fueran temerosos de Yahvé. La mujer en los tiempos de la Biblia no era más que un instrumento, no era más que un objeto de satisfacción sexual para el hombre. La mujer estaba para parir y para satisfacer los deseos carnales del hombre. Pero en los tiempos de la Biblia, la mujer valor alguno no tenía. De hecho, por esa razón, de que un hombre penetrara a otro hombre como en forma de mujer era la forma más vil, porque el deseo más lejano que podía tener un hombre en su mente o en su corazón en aquel entonces era ser igualado a una mujer. Hoy en día, más que un deseo, es una moda. El homosexualismo se ha expandido por todo el mundo. Ha nacido la teoría de que el hombre nace en un cuerpo de mujer o que la mujer nace en un cuerpo de hombre. Y de esa manera, pues creo que hoy en día no existe un país, una ciudad, un pueblo en donde no existan homosexuales, lesbianas, travesti, transexual, todas aquellas personas que tienen que ver con estos tipos de actos inmorales. Y con todo respeto lo digo, de manera directa, de manera personal, lo digo, personas de actos inmorales. ¿Por qué lo digo? ¿Porque soy religioso? No, no soy religioso.
Los religiosos condenan la homosexualidad. A los homosexuales yo los respeto, no los desprecio, no los discrimino, no los condeno, pero no estoy de acuerdo con el acto que ellos hacen, así como no estoy de acuerdo con el hombre que roba, con el hombre que asesina, con el hombre que atraca, que secuestra, así como no estoy de acuerdo con el hombre que viola, así no estoy de acuerdo con el acto de homosexualidad, de lesbianismo, de travestismo, nada que tenga que ver con ello. Y repito, no porque sea religioso, no soy religioso, ni estoy queriendo decir tampoco que Dios condena a los homosexuales, como hoy en día, que con mucho respeto me dirijo a ellos, hay muchos religiosos, cristianos, evangélicos, que condenan a los homosexuales. Yo no los condeno. Si Dios no lo condena, ¿quién soy yo para condenarlo? Si Dios quisiera que no existan, pues no existen y punto. Pero si Dios permite que existan, ¿quién soy yo para querer prohibir la existencia de ellos? Lo que no estoy de acuerdo es con sus actos, repito, no porque sea religioso, sino porque la naturaleza misma rechaza tal acto. Todo en la vida, de manera natural, se reproduce. Toda acción tiene una reacción. Los árboles se reproducen conforme a su género, conforme a su semilla. Hay árboles que dan frutos, que se comen. Hay otros árboles que dan frutos que no se comen, que de hecho si se comen, pues la persona muere. O el animal, si se lo come, muere. Pero dan frutos. Al árbol no le importa qué tipo de fruto tiene que dar o para quién tiene que darlo. El árbol solamente tiene que ver con dar fruto para multiplicarse él conforme a su género, conforme a su semilla, conforme a su especie. Los animales por igual. El humano, por tanto, que somos los que tenemos capacidad de razonar, de pensar, de elegir, a los humanos es que se nos ha adjudicado la mayor responsabilidad, porque conforme a los relatos de la Biblia, el hombre está en la tierra para gobernar, para reinar, para administrar. Y conforme a la palabra dice que un día, tarde o temprano, tendremos que darle cuenta al Creador. Y será de manera individual. Entonces, mis queridos hermanos, la Biblia habla de Sodoma y Gomorra, habla de su destrucción, no porque hubieran allí homosexuales o lesbianas, travesti, etcétera, etcétera. La Biblia enseña claramente que Dios destruye a estas ciudades por otras cosas que no tienen nada que ver con la homosexualidad. Por lo tanto, llamarle sodomita a una persona no es porque sea homosexual. El sodomita, bíblicamente hablando, es una persona que no tiene piedad, que no tiene misericordia, una persona que es altiva, una persona que es arrogante, que no ama a su prójimo, una persona que no mira al hambriento, que no mira al huérfano, que no mira a la viuda, a una persona que no hospeda a nadie, que no ayuda al necesitado. Eso es un sodomita en la Biblia. No un homosexual, ni un travesti, ni lesbiana. Vamos a ver entonces, conforme a los registros bíblicos que queremos compartir de manera breve, cuál es la importancia de la razón del por qué Dios decide destruir esta ciudad. Pero no antes, sin recordarle que se suscriba a nuestro canal. Luego que usted se suscribe a nuestro canal, ahí cerquita a la derecha tiene una campanita. Usted tiene que activar esa campanita y darle a la opción de todas. Cuando usted le da así, entonces usted va a ser siempre una de las primeras personas en recibir nuestros estudios tan pronto nosotros los estemos publicando en nuestro canal de YouTube. Así es que vamos a mostrar algunos ejemplos bíblicos para hablar
de la sodomía, del homosexualismo y de por qué Dios decide terminar o destruir a esta ciudad. En primer lugar, el objetivo de este estudio o análisis es el siguiente. Punto número 1. Demostrar que Dios no destruye a Sodoma y Gomorra por homosexualidad. Punto número 2. Dios no condena la homosexualidad en el tiempo de la Biblia, porque de hecho, repito, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de la Biblia, no se ha registrado hasta el día de hoy de manera científica, de manera histórica, ni de manera arqueológica de que existiera la homosexualidad. Y en tercer lugar, Dios destruye al hombre por la soberbia, por la saciedad de pan, por la abundancia de la ociosidad, por la falta de hospitalidad, por la falta de amor, lo que usted le quiera poner. Pero en el relato bíblico de Génesis, que habla acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios no la destruyó por homosexualismo. Y los vamos a demostrar presentándole algunos datos bíblicos. Vamos a tomar como lectura de introducción el versículo 34 del capítulo 19 de Levítico, que dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Este es el versículo clave para entender por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Por eso es que ya en el Evangelio, en la Biblia cristiana, en el capítulo 7, versículo 12 de Mateo, registra que Yeshua dijo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En Mateo 22, 37 al 39, dice la Biblia cristiana que Yeshua dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Yeshua dijo esto conforme al relato del Evangelio de Mateo? Porque Yeshua era judío, era semita, vivió en la cultura judía, y él sabía que este mandamiento, esta ordenanza, estaba establecido en la Torá, de amar al prójimo como a sí mismo, de hospedar al extranjero, de ayudar al necesitado, porque este era y es el segundo y más grande mandamiento, cosa que Sodoma no lo hacía, no lo obedecía, como otras ciudades. En la carta de Hebreos, capítulo 13, versículo 2, dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La carta a los Hebreos, que hasta el día de hoy se desconoce su autor o su escritor, no fue Rab Shaul quien escribió la carta a los Hebreos. Así es que cuando usted escucha a alguien decir que Pablo dijo en la carta a los Hebreos, no fue Pablo. Pablo no habló en la carta a los Hebreos. El escritor de la carta a los Hebreos, que es judío, llevando como cultura la cultura judía, que conllevaba en ella hospedar al extranjero, dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Qué es la palabra ángel o ángeles? En el Nuevo Testamento esta palabra tiene ya otra connotación u otro significado, como la tiene hoy en día el cristianismo. En el cristianismo o en el Nuevo Testamento, la palabra ángel hace ya alusión a un ser angelical, a un ser espiritual, que no tiene cuerpo, que no tiene materia, que puede traspasar paredes, que pertenece a otro mundo. Sin embargo, en el mundo de la Biblia original, que es la Biblia hebrea, lo que conocemos como Antiguo Testamento, la palabra ángel no era algo del otro mundo. Un ángel en el mundo de la Biblia era simplemente un mensajero,
un enviado, o sea, una persona, un hombre. No tenía nada que ver con un ser alado que llegara y se presentara de repente, no. Un ángel en el mundo de la Biblia era una persona que era enviada por alguien a llevar un mensaje, simple y sencillamente. Entonces, vamos a ver parte de esta historia que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 19. Yo tomé solamente desde el versículo 20 al 24. Usted que está en su casa puede tomar su Biblia y leerse todo el capítulo o toda la historia para que tenga una mejor idea de la historia de la que estamos hablando. Aquí no lo hacemos porque el tiempo es limitado. Pero aquí habla de una historia muy conmovedora y de hecho se cree históricamente, dicen los maestros, los catedráticos, los historiadores, que esta historia fue la historia que tomó o que inspiró al escritor del libro de Génesis para escribir la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo así? Quizás me diría usted, pero si la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra está en el libro de Génesis, claro, es que el libro de Génesis no fue el primer libro que se escribió de la Biblia. El libro de Génesis es el primer libro que se registra en la Biblia de manera ordenada, organizada, pero Génesis no es el primer libro de la Biblia, no fue lo primero que se escribió. El primer libro escrito de todos los libros que contiene la Biblia es el libro de Jueces. El libro de Jueces fue el primer libro que se redactó en la historia. El libro de Génesis viene a escribirse o a redactarse aproximadamente en el siglo IV antes de Yeshua, aproximadamente entre el año 400 al 300 es cuando se escribe el libro de Génesis, no antes. El libro de Génesis no se escribió en los tiempos de Abraham, no se escribió en los tiempos de David, no se escribió en los tiempos de los profetas. Yo quiero que usted entienda esto bien claro. Los acontecimientos que se registran en la Biblia no concuerdan con el tiempo en que se escribieron. Un tiempo fue cuando las cosas sucedieron y otro tiempo fue cuando esas mismas cosas se escribieron y son las que tenemos hoy en la Biblia. Por ejemplo, la Torá, o lo que usted conoce como Pentateuco, que el cristianismo cree que fue Moisés que lo escribió. No es cierto, Moisés no escribió el Pentateuco. Moisés no escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Esos libros no hace tanto tiempo que se escribieron. Moisés escribió algunas cosas. Si usted se pone a ver el libro de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, de Números, se va a dar cuenta que siempre dice, y le dijo Dios a Moisés, y le dijo Jehová a Moisés. Está hablando de una tercera persona. Si hubiera sido Moisés que lo hubiera escrito, hubiera dicho directamente, y me dijo Jehová, y me dijo Yahvé. Sin embargo, no está así. De hecho, en el libro de Deuteronomio, si mal no recuerdo, capítulo 32 o 33, habla acerca de la muerte de Moisés. No es posible que Moisés mismo escribiera su propia muerte. Significa que hay una tercera persona que es la que escribe y está editando los relatos, los acontecimientos que pasaron entre Dios y Moisés. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, en Jueces 19, 20-24 dice, y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, mire que no dice hombres homosexuales, dice hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta
y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Cuando dice para que lo conozcamos, lo que quiere decir es para nosotros tener relación sexual con él, para envilecerlo, para humillarlo, porque no pertenece a nuestra ciudad. Es un extranjero. Dice, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis tal maldad. He aquí mi hija virgen, mi hija señorita, y la concubina de él, y la mujer de él con la que él anda. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tal infame. ¿Qué dice él? Humilladla. ¿Cuál era el propósito de aquella gente con aquel hombre? Humillarlo. ¿Tener relación sexual con él para satisfacer sus deseos carnales? No. ¿Para satisfacer sus deseos homosexuales? No, no eran homosexuales. Es que la forma de cómo humillar a un hombre de la manera más vil era penetrándole por detrás de manera sexual. Por eso en las guerras de aquellos tiempos, de los tiempos de la Biblia aún, y otras culturas anteriores a la Biblia, cuando una nación se iba a la guerra con otra nación, o con una ciudad, o con una tribu, y la vencía, los vencedores tomaban a los vencidos, en este caso al rey, a los príncipes, a los hijos del rey, a los hombres de renombres de aquella ciudad, los tomaban, y la manera más vil de avergonzarlos a ellos era penetrándolos sexualmente por detrás, porque la manera más vil, más humillante de un hombre era colocar a ese hombre en la posición de una mujer, porque repetimos, la mujer no valía nada en aquellos tiempos. La única razón por la cual estos hombres querían conocer, o sea, tener relaciones sexuales con este hombre, simplemente era para avergonzarlo, para humillarlo. De igual manera, en la historia de Lot, los hombres que rompían la puerta de la casa de Lot querían entrar y tener relación sexual con aquellos hombres. No era para satisfacer sus deseos carnales, no es porque fueran homosexuales, era porque querían envilecerlo, avergonzarlo. En Sodoma, este acto era normal para ellos, porque eran gente perversa. No podía llegar un extranjero a aquella ciudad, porque ellos, de manera legal, porque ese terreno era de ellos, esa tierra era de ellos, y ningún extranjero podía llegar. Si entraba alguien, era enemigo de ellos, y la forma en cómo ellos lo envilecían, lo humillaban, era posicionándolo como una mujer y penetrándolo como una mujer. No es porque fueran homosexuales. Hoy en día la homosexualidad sí es un deseo. El acto homosexual hoy en día sí es un deseo carnal, una elección que el hombre toma o la mujer, pero no ya para envilecer, sino para satisfacer sus deseos de manera depravada o de manera antinatural, para que se escuche un poquito más suave. Bien, continuamos entonces. Hablando acerca de los mensajeros o los ángeles que visitaron a Abraham, el cristiano cuando va a la Biblia Reina Valera y ve allí que habla de ángeles, automáticamente cree que eran seres espirituales, y no, eran hombres. Los 3 varones que fueron y visitaron a Abraham eran hombres de carne y hueso. Mira lo que dice la Biblia. Génesis 18, del 1 al 5, dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día.
Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como has dicho. ¿Por qué? Porque Abraham los vio cansado, agotado, maltratados del sol, quizás hambriento, sediento, con los pies llenos de tierra. ¿Eran ángeles? ¿Cómo entiende usted hoy en día la palabra ángel? No, eran humanos, eran hombres. La palabra ángel en la Biblia, repetimos, no tiene nada que ver con seres alados que pueden traspasar pared, no. Es la forma de cómo decir mensajero, de cómo decir enviado. Las empresas tienen mensajero, envían sus mensajeros a llevar cartas, a llevar cheques, a llevar facturas. Mensajeros son ángeles en el lenguaje de la Biblia. No tiene nada que ver con seres angelicales que andan volando, nada que ver. Humanos. Continuamos. El criado de Abraham, cuando Abraham le hace jurar que tiene que ir a un lugar específico a buscar esposa para Isaac, esto se encuentra en Génesis capítulo 24, desde el versículo 29 al 33, dice: y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían, y le pusieron delante qué comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. ¿Se da cuenta? El siervo de Abraham aquí era un ángel, un enviado, un mensajero. No tiene nada que ver con un ser alado, con un ser espiritual. ¿Por qué la casa de Rebeca, de Labán, lo reciben a él con los brazos abiertos y con esa entrega de darle agua de beber, de lavar sus pies, y a los demás que estaban con él? Porque para esta gente, hospedar a un extranjero que llegara a su casa, a su ciudad, era más que un privilegio. Era la mayor bendición para ellos. De hecho, dentro de aquellas culturas, habían personas que se discutían, se peleaban una entre otras cuando entraba un mensajero a su ciudad. Se peleaban para brindarle hospedaje. Yo quiero que él se quede en mi casa. No, yo quiero que él se quede en la mía. Altercaban unos entre otros porque era un gran privilegio poder hospedar a un extranjero. Quizás usted hoy en día lo ve raro, lo ve extraño, y se atreve a citar el versículo que dice la Biblia que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Hay personas hoy en día que quieren ayudar, y es cierto. Hay personas hoy en día que quieren ayudar, pero es tanto el temor que a veces uno quiere y no puede. En aquellos tiempos no, en aquellos tiempos no se tenía ese temor de quién será, si me va a hacer alguna maldad, si me va a robar. Eso no existía.
Entonces aquí cuando el siervo de Abraham va a buscar esposa para Isaac, ellos le reciben con todo el amor, porque era un gran privilegio, era una gran bendición poder hospedar a un extraño. Ahora sí vamos a hablar ya un poco más de la destrucción de Sodoma y Gomorra, hablando específicamente de Sodoma, esta ciudad que se llamaba Sedom. Se encuentra en el libro de Génesis capítulo 19, desde el versículo 1 al 8 es donde vamos a estar leyendo. Dice la Biblia: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Mire que dice ángeles. ¿Qué son ángeles? Mensajeros. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que le conozcamos. Acuérdese que esa expresión, para que lo conozcamos, es para que tengamos sexo con ellos, para envilecerlo, para avergonzarlo, para maltratarlo, para humillarlo. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Se da cuenta? Tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Si hubieran sido ángeles alados espirituales, el pueblo no lo hubiera visto. Imagínense, si no todo el mundo, todavía hoy en día, si no todos los creyentes han tenido la experiencia de ver un ser angelical, alado, espiritual, imagínese usted, lo podrá ver toda una ciudad, y más en este caso esta gente que eran perversos, que eran malos por naturaleza. De la historia de Sodoma hay muchísimos relatos de la forma de la gente de esta ciudad, en cómo ellos trataban o maltrataban a los extranjeros que llegaban a este lugar. Después de hacerle tantas maldad, lo último que le hacían entonces ya era que lo penetraban, hombres penetraban a los hombres para envilecerlo, para avergonzarlo, para bajarlo, según ellos, a la posición o al estatus de mujer. Ya para terminar, quiero compartir algunos versículos. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 31, versículo 32, dice allí: el forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Job se está quejando en medio de su proceso, en medio de su dolor. Él se está queriendo justificar como un hombre justo. Por eso en el capítulo 31, verso 32 dice: el forastero no pasaba fuera la noche. O sea, yo si veía al forastero en la calle, yo no permitía que pasara la noche en la calle. Yo lo hospedaba en mi casa. Las puertas de mi casa siempre estaban abiertas para el caminante, para el que pasaba, para el extranjero, porque conforme al relato, Job
era un hombre hospedador, porque vivía bajo esta cultura. En el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 19 y 20 dice: ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas, y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Aquí está hablando de Jetro, sus hijas, que se habían encontrado con Moisés cuando Moisés andaba corriendo por el desierto, según el relato bíblico. Cuando Jetro las escucha, les dice: ¿y dónde está? ¿Por qué ustedes han dejado a ese hombre? Llámenlo para que venga a comer con nosotras. O sea, tráiganlo a mi casa, vamos a hospedarlo, porque era un privilegio para ellos. Isaías 58, versículos 6 y 7 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Cuál? ¿Desatar las ligaduras de impiedad? Que era lo que no hacía Sodoma. ¿Soltar las cargas de opresión? O sea, al oprimido, que era lo que no hacía Sodoma. ¿Y dejar ir libres a los quebrantados? ¿Y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Hay un punto muy importante aquí que quiero darle a usted como cristiano, como cristiana que me está escuchando. Cuando dice aquí: y que rompáis todo yugo, de ahí, de esa expresión, es de donde nace entonces la expresión moderna, actual, que se escucha mucho dentro del cristianismo, y es de romper cadenas. Los cristianos siempre andan rompiendo cadena. En todos los cultos rompen cadena. Que se rompan las cadenas en el nombre de Jesús. Rompo cadenas en el nombre de Jesús. Señor, rompe cadenas en el nombre de Jesús. Esta expresión de romper cadenas, que se ha entendido en el cristianismo de manera espiritual, cosa que no tiene que ver nada con la realidad de la Biblia, porque cuando dice aquí: y que rompáis todo yugo, que es sinónimo a romper toda cadena, no está hablando de manera espiritual, está hablando de manera física. Que rompan la carga del oprimido. No está hablando de yugo, de cadena espiritual. No es que partas tu pan con el hambriento, que es lo que Sodoma no hacía, y a los pobres errantes albergues en casa, que es lo que Sodoma no hacía. Y si lo hacía, entonces los avergonzaba, los envilecía, penetrando a los hombres como a mujeres. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, porque el segundo y más importante mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo. Continuamos. Ezequiel 16, desde el versículo 49 al 50, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Está hablando aquí de Jerusalén, pero la está comparando con Sodoma, porque estaba haciendo lo mismo que hacía Sodoma. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, un pecado grave, saciedad de pan, o sea, eres un come solo, comes, te llenas y no miras al que tiene hambre. Y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. O sea, las borré de la historia, las borré del mapa, las desaparecí. ¿Cuál era la maldad de Sodoma? ¿Homosexualidad? No. ¿Lesbianismo? No. La maldad de Sodoma era soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad,
que no fortalecía la mano del afligido y del menesteroso, que eran soberbios, arrogantes, altivos, impíos, crueles, sin piedad, implacables, sin misericordia. Eso es abominación delante de Jehová. Por eso el Señor la quitó. Así es que, mis amados hermanos y amigos, la maldad de Sodoma y la destrucción por la cual, conforme al relato bíblico, el Eterno ejecutó sobre ella, no es por homosexualidad. No se sabe a ciencia cierta si existían homosexuales en aquel entonces y en aquel lugar. Yo espero y deseo que este corto estudio o corto análisis pueda ser de bendición para usted y que usted siga investigando, siga estudiando para que pueda tener una mejor comprensión sobre este tema. Mi intención no es convencerle ni hacerle creer lo que yo creo. Mi intención es motivarlo a usted de que usted investigue, estudie y que no se conforme en decirle amén simplemente a todo lo que usted escucha. Así es que agradezco su tiempo, deseo que el Eterno le guarde, que el Eterno le bendiga. Como siempre le digo y le recuerdo, suscríbase a nuestro canal, active la campanita de notificaciones, compártalo con toda la persona que usted desee, con sus hermanos, su familia, sus hermanos de congregación, con sus amigos, compártalo con todos, para que así todos seamos bendecidos con el conocimiento de la verdad. Así es que gracias por su tiempo. Hasta pronto. Shalom.